Doctor, nuevo contacto, muy buenas tardes. Un gusto volver a tenerlo aquí en el programa. Buenas tardes, Víctor. Bueno, como siempre, un placer. Bueno, Igualmente. bien, como usted lo dice, estamos sumamente preocupados con esto de los crecimientos. Si bien en nuestra zona estamos relativamente controlados en el número de casos, hoy tenemos una preocupación por el aumento del número de internados que tenemos. En la ciudad de Villa Constitución ayer tuvimos casos positivos. En el departamento tuvimos un total de 5, con 2 casos en Alcorta, un caso en Cañada Rica que fue diagnosticado en otra jurisdicción. Empalme, Villa Constitución con un caso, Godoy con un caso. Pero las otras localidades son el motivo de sorpresa. Alvear, un caso; Arroyo Seco, 31 casos; Uh, Figuera, General Lago 1, Pueblo Ester 3, un total de 39 casos. Y nos preocupa siempre, y bien vale su expresión, porque la verdad que esto preocupa cuando una localidad relativamente chica en cuanto a número de población tenga tantos números de casos, y eso demuestra de que debe haber circulación viral y que debe haber algún motivo quizás por detrás de alguna reunión familiar, de algún tipo de reunión social que pueda haber generado este número de casos. Y lamentablemente todo este crecimiento de casos después repercute en la internación. Lo que hasta claro. el fin de semana venimos tranquilos con el número de uso de camas, en 48 horas nos modificó todo el panorama de internación. Al día de hoy estamos teniendo en el hospital de Villa Constitución 5 pacientes en la zona COVID y 4 pacientes en terapia intensiva, o sea que pasamos a tener 9 pacientes. Lo llamativo de los internados que tenemos una adolescente de 16 años que está bastante complicada. Ayer estaba en la zona COVID y hoy lamentablemente tuvo que pasar a la zona de terapia intensiva para poder tener una mejor atención. ¿Significa esto que lo que se está viendo a nivel país también lo estamos viendo acá? De que estamos teniendo una mayor incidencia en adultos jóvenes o en jóvenes y con una patología bastante agresiva, más allá de que puedan tener o no alguna patología de base. También tenemos en el sanatorio privado, Sanatorio Rivadavia, 8 pacientes internados, 4 en terapia intensiva, 4 en el piso y 2 pacientes que están sospechados de COVID a la espera de hisopado. Por tanto, tenemos en el Sanatorio Rivadavia 10 pacientes más 9 en el hospital. Tenemos un total de 19 pacientes internados al día de la fecha, lo cual es un número importante para el total de camas que tenemos. Esperemos que esto se mantenga o que disminuya, pero como siempre decimos, todos los pacientes COVID cuando ingresan tienen un uso de cama mucho mayor que pacientes con otras patologías. O sea que la estadía de internación de los pacientes muchas veces es prolongada en el Claro. tiempo, y esto hace que las camas se bloqueen por mayor tiempo y no tengan lo que nosotros llamamos en medicina un giro cama rápido. Entonces esto nos condiciona, como está pasando en el AMBA, o sea, en Buenos Aires y Capital, donde están teniendo un 94% de ocupación de cama, y eso realmente genera una incertidumbre en cómo vamos a seguir con la atención médica. Doctor, ¿cómo se dispararon los números en horas nada más? Pero uno analiza, no hay una gran cantidad de casos, pero muchos de los casos que se están dando están pegando fuerte, ¿no? Están causando daño grave. Y claro, lo que pasa es que, Víctor, nosotros siempre lo que nos manejamos es por el número de casos hisopados y quedamos, pero siempre recordemos que la carga de enfermedad la debemos multiplicar por 3,5 o 4, y eso significa que cuando en Villa tuvimos en la semana pasada 78 casos, multiplicados por 4 significan casi 300 pacientes probables de COVID, y esos pacientes comienzan con manifestaciones clínicas posteriores a los informes que hacemos nosotros y empiezan a requerir internación, atención médica. Entonces ahí genera todo eso. Por eso, cuando nosotros hablamos de todo esto, siempre decimos que la probabilidad de casos que tenemos en una semana, por ejemplo en Villa, pueden haber sido en Villa, el departamento y las otras localidades, un total de 1.200 pacientes. Y esos pacientes pueden requerir internación, por eso se nos disparan rápidamente. Por eso nosotros vemos siempre las estadísticas con una visión de futuro.
Es decir, lo que estamos viendo hoy probablemente después se vea reflejado en 10, 15 días con más número de casos, con mayor número de consultas y eventualmente mayores internaciones. Claro, doctor, no deja de llamar la atención el caso de esta joven de 16 años, que si bien obviamente un joven de 16 años también puede contraer la enfermedad, no es tan común. Esta chica que nos decía está en una situación delicada, ¿tiene alguna enfermedad de base? ¿Qué síntomas Bueno, presentó? ¿Ella pudo establecer, la, doctor, qué la tipo de comorbilidad, contactos tuvo, dónde estuvo? claro, la comorbilidad que tiene es una chica que tiene una tendencia a la obesidad y por tanto eso es una comorbilidad que puede tener mayor tendencia a esto. Ujú. Los nexos epidemiológicos están difíciles para rescatar porque la gente siempre niega que hizo una fiesta, que estuvo en esto, pero yo siempre digo que algún momento se descuidó el protocolo de cuidado y es donde una persona se contagia. Así que bueno, es el relevamiento lo podemos tener mañana con certeza, que voy a consultar a la gente que está atendiendo a la paciente para que nos digan exactamente cuál ha sido la situación. Esperemos que mejore, que se recupere y que no tenga mayores complicaciones. Doctor, ¿esta chica está asistida con respirador artificial? No, no, todavía no, pero está con más asistencia, mayor cantidad de oxígeno y todo dentro de la terapia intensiva. Bien. Doctor, con relación a la vacunación, ¿qué novedades hay? Bueno, se sigue vacunando en La Fontana, seguimos completando la vacunación de los adultos mayores, estamos viendo a ver si se reciben más dosis en el término de esta semana o para la semana próxima para continuar decalando la estratificación bajando la edad a los de 75 y 70 y a ver si podemos llegar en algún momento a los de 60 que lo están necesitando y lo están pidiendo, más allá de las controversias que seguimos teniendo las vacunas, si una dosis sirve, si es protectiva o no es protectiva, si se va a hacer segunda dosis o no. Ayer creo que ya lo dijimos que estuvieron gente de Santa Fe y planteamos la probabilidad de que se hagan dosajes de anticuerpos a grupos de docentes y eventualmente personal de salud para saber realmente qué carga de anticuerpos tenemos y por cuánto nos van a proteger y así decirle a la gente, confiemos que con una dosis podemos andar bien o no, y tenemos que ser muy realistas, así que ojalá que se pueda realizar ese testeo de anticuerpos para poder valorar cómo seguimos en el futuro. Si con Doctor, una dosis, cada vez son más los sí, profesionales que plantean que no es recomendable espaciar tanto la segunda dosis de la primera. sí, tal cual. Nosotros siempre, yo particularmente en forma personal, siempre fui de los que dije que la única que teníamos con algún estudio respaldatorio era la de AstraZeneca, las otras no. Así que esperemos que en algún momento esto se clarifique y se puedan hacer las cosas como corresponde. Lo que pasa que hay veces la información es bastante acotada, el gobierno central nos oculta alguna información en cuánto van a llegar vacunas, qué cantidad, de qué tipo. Entonces tampoco acá podemos ejecutar cosas en función de ese futuro tan incierto que tenemos. Claro. Doctor, se ha generado una polémica y también mucha preocupación con relación a la vacuna proveniente, a una de las vacunas provenientes de China, cuando se dijo que no era demasiado efectiva. Y bueno, hay televidentes que me hacen llegar consultas para hacerle. Susana, por ejemplo, quiere que nos explique si es así, si la vacuna china no es eficaz, si realmente es tan baja la eficacia que tiene. Bueno, hay dos plataformas de vacunas chinas que conocemos hasta el momento, que una es la Sinovac, que están haciendo en Chile. Chile se comprobó la primera dosis una respuesta inmune de un 3% y que aumentaba a un 50 y pico con la segunda dosis. La Sinopharm todavía no tenemos cifras estadísticas, pero se dice que la Sinopharm con las dos dosis tendría una respuesta por encima del 60%. Si bien la Organización Mundial de la Salud dice que con tener un 50% de eficacia la vacuna ya con eso serviría para esta pandemia, indudablemente lo que nosotros pretendemos es que esta vacuna pueda tener por encima del 70%, 80%, sería mucho
de mayor utilidad, digamos así, para los pacientes. Lamentablemente, Sinopharm, también que fue aplicada, por ejemplo, en Dubái y en Emiratos Árabes, tuvieron que hacer para tener una muy buena respuesta en algunos pacientes hasta una tercera dosis, lo cual esto, por eso a la gente no le puedo dar yo una certeza de cuál es la mejor vacuna, cuál es la más efectiva, porque todavía no están concluidos los Claro, estudios a futuro de todas estas vacunas y lo que estamos hablando son de suposiciones que hay o estudios que hacen de fase clínica con poca cantidad de gente y siempre cuando se toman, hay veces, grupos de gente, se seleccionan pacientes con determinadas características y ellos tienen a lo mejor una respuesta igual, diferente, mejor o peor que la población en general. Cuando se traslada a la población general, indudablemente tenemos distintas características de paciente, con comorbilidades, con enfermedades de base que pueden tener, con contexturas físicas diferentes, con genética totalmente diferente, con antecedentes étnicos diferentes. Por eso cuando yo digo que hay algunas vacunas que han tenido muchas reacciones adversas, por ejemplo en Europa, como es la AstraZeneca, que hasta incluso por un tiempo la suspendieron por el cuadro de tromboembolismo que hubo, y acá nosotros que usamos la Covishield, cuando utilizamos en todos los geriátricos, no tuvimos ningún tipo de efecto adverso. Entonces yo tengo que pensar de una forma simplista y decir, Europa tiene otra característica de gente, otros hábitos, otras formas de vida, y quizás allá una vacuna pueda repercutir de una manera que en otra. Es muy simplista la deducción, pero uno siempre en esto tiene que ir valorando una multiplicidad de variables que tienen incidencia en respuesta, en medicamentos, en vacunas y en formas de vida, ¿no? Entonces, claro. a veces no tenemos, porque los estudios no están concluidos. Y Bien. yo siempre vuelvo al punto, Víctor, que alguna vez lo hablamos, todos los voluntarios que empezaron en el mes de agosto del 2020 con pruebas de vacunas firmaron un consentimiento de seguimiento por 2 años. Sí, Significa que los laboratorios que han hecho las vacunas saben de que en 2 años recién van a poder dar muchas de las respuestas que los estudiantes preguntan. Lamentablemente, y eso en el tiempo. Por eso, todas las vacunas que hay son vacunas que fueron autorizadas de uso de emergencia, sin haber probado totalmente su eficacia y su capacidad de producir anticuerpos. Así que, pero de todas maneras yo siempre digo, es preferible que una persona tenga una vacuna y no tenga nada. claro, sin dudas. Incluso ahora desde China dicen que hubo una mala interpretación, que la eficacia es Bueno, importante, pero bueno, siempre después genera dudas todo esto, ¿no? Doctor, otro de los televidentes, Roberto, pregunta, si uno no quiere vacunarse con la China, teniendo el turno, ¿puede cambiar por la rusa? lamentablemente no, no porque el turno está dado y se utiliza en ese momento la plataforma que está disponible para ese momento. Así que pierde el turno y tendrá que reprogramar el turno para otro momento y nunca sabemos cuál le puede tocar. De todas Claro, maneras, yo le diría a este televidente que no es cuestión de cambiar por una vacuna por la otra. Todavía no sabemos cuál es la mejor, porque ya hay gente que está diciendo es mejor que la otra, esta es la mejor. Yo la verdad que no les podría decir a nadie cuál es la mejor vacuna que podemos tener. Son todas vacunas que están aprobadas de emergencia y todas habrá que ver a futuro cuál es la verdadera respuesta que tienen. Quizás claro. dentro de 2 años podamos decir, esta fue la mejor, esta no. Yo, por ejemplo, hoy le puedo dar un antecedente de una colega que se vacunó con las 2 dosis de Sputnik, se hizo dosaje de anticuerpos y tiene una buena cantidad de anticuerpos circulando a un mes de puesta las 2 dosis de vacuna. Bien, muy Ahora, bien. no sé cuánto tiempo le van a durar, o sea que en principio yo le diría, paciente vacunado con Sputnik tuvo buena respuesta inmune, pero es uno solo. No sé cuándo nos hagamos otros más que nos vamos a empezar a hacer, cuánta respuesta inmune hemos tenido todos. Por eso, cuando uno tiene que hacer una valoración de una vacuna, tendríamos que hacer dosajes de anticuerpo
a un número muy representativo de la población y en distintos grupos etarios, entonces ahí poder comparar en los menores de 60 qué anticuerpo produjo, en los mayores de 60 cuánto, en los mayores de 90 cuánto y la duración. O sea que en principio yo les diría, por lo que me comentó hoy una colega, que justamente hoy de mañana estuvimos viendo el informe de sus resultados, dijimos, bueno, qué buena respuesta que tenés. Ahora, ¿cuánto te durarán? No lo sabemos. Claro, Tenemos que esperar en el tiempo y seguir chequeando eso. claro. O Por sea eso, en que principio, yo le diría a la doctor, gente, por eso en principio se sí, estima que estas vacunas, la que fuere, hay que aplicárselas todos los años hasta tanto esté perfeccionada y puedan lograr la ciencia que con una vacuna uno ya quede inmune para el resto de su vida. eso es lo que no sabemos aún también, con qué intervalo de tiempo ponerse los refuerzos. Con la de la Claro, gripe sabemos que hay que ponerse todos los años. Por ejemplo, cuando hablamos en algún momento y comparamos con la de la fiebre amarilla en algún momento se decía que había que ponerse cada 10 años. Y hace un par de años se comprobó que la respuesta inmune dura para toda la vida. O sea que todo paciente que fue vacunado contra fiebre amarilla no debe volver a vacunarse. Entonces bien, también vamos a esperar los estudios que se hagan a nivel mundial y que nos digan cada cuánto nos vamos a tener que poner la de coronavirus. Si la claro. misma que nos pusimos ahora o va a venir una vacuna modificada, la cual va a incorporar todas las nuevas variantes que hay, ya no hablamos más de mutación, hablamos de variantes virales del coronavirus, entonces habrá que ver también eso que vamos a tener y los laboratorios están trabajando en eso, modificar las vacunas para que sean mucho más efectivas contra todas las variantes de virus que hay circulando. Claro. Realmente parece una situación de guerra, doctor, ¿no? Porque uno tiene que ir sorteando obstáculos para continuar vivo, esperando que llegue la vacuna definitiva y uno puede volver a la normalidad que conocimos, a una situación lo más parecida posible. Pero mientras tanto, uno tiene que ir sorteando obstáculos para mantenerse vivo. Bueno, ayer justamente en un programa de televisión me hicieron el comentario que un directivo de una importante prepaga de Buenos Aires y del país dijo que estamos en una guerra y que vamos en camino de perderla. Yo no creo que ser tan apocalíptico, yo creo que no la vamos a perder esta guerra en la medida que todos cumplamos con los protocolos, nos sigamos cuidando, sigamos haciendo las cosas como nos piden para que sea esto lo más llevadero posible hasta que podamos lograr la inmunidad de rebaño. Es difícil cuando uno le plantean situaciones que son dramáticas y uno se enfrenta a un enemigo como el coronavirus, que es tan letal, tan inesperado en cuanto a la forma de manifestar la enfermedad, pero yo creo que la lucha contra este enemigo, si lo podemos simbolizar de esa manera, depende pura y exclusivamente de nosotros, de los cuidados personales, los cuidados comunitarios y la vacuna que estamos esperando todos para hacerlo y que ojalá sea de lo más efectiva posible. Ojalá. Muchísimas gracias, doctor. Mañana volvemos a contactarlo. Va a ser un gusto, Víctor. Hasta mañana. Igualmente, Esperemos hasta que mañana. tengamos buenas perspectivas y noticias alentadoras. Ojalá, ojalá, doctor. Dios quiera. Muchas gracias.